Hola a todos, bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noágida en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Estamos en esta sesión que llamamos Reacciones. En esta oportunidad vamos a seguir viendo y ya estamos en la tercera parte y en la parte final de una conferencia que dio el rabino Ariel Groisman, Torah para Todos, que organizó Casa Noaj en el mes de marzo y donde el orador era el rabino Ariel Groisman. El tema que se trató en dicha conferencia fue la vida, obra y legado de Jesús según los sabios del pueblo de Israel, según los escritos, según los libros de los sabios del pueblo de Israel. Ya vimos la primera parte, ustedes las pueden ver. Le voy a dejar acá arriba para que ustedes toquen ese link y puedan ver el primer video. También el segundo video, la segunda parte del rabino Groisman, esta reacción que hicimos, que tuvo mucha repercusión. También usted puede buscar el canal Casa Noaj y buscar los videos, va a encontrar también las parashas semanales y poder buscar el segundo video, el primer video. Yo igual le voy a dejar los enlaces en la descripción para que puedan estar viendo del principio. Y ahora estamos para hacer la parte final, la tercera parte, que era lo que pasó post muerte. Vimos el nacimiento de quién era hijo, a qué se dedicaba, con quién estudió, quién era, qué hizo. ¿Por qué 3 delitos fue acusado? También hablamos de la muerte y post-muerte, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la historia? Y el rabino Ariel Groisman terminaba la conferencia diciendo ¿por qué Dios permitió que pase esto? Es una pregunta que muchos se hacen. Si esto no era verdad, si la historia fue inventada por un imperio, si se hizo una religión nueva. Entonces es una pregunta que todos se hacen y está buena. ¿Por qué Dios permitió esto? Sabemos que todo es para bien y de esto se va a tratar la tercera parte del video. Así que bueno, les invito a que se suscriban al canal, que puedan dejar comentarios, que nos den un like. A nosotros nos ayuda, es de mucha ayuda, que nos den un like, que se suscriban y que también puedan compartirlo, que compartan este video con familiares, con amigos en sus redes sociales. De esta forma, como nos gusta decir, como siempre decimos, nos van a estar ayudando a difundir la Torá y los 7 preceptos universales. Entonces, sin perder más tiempo, nos vamos a meter en la tercera parte y final del video del rabino Ariel Groisman, que le agradecemos. Usted puede seguir también sus redes sociales, usted puede buscar su canal también de YouTube, Luz de la Torá, que dirige el rabino Ariel, nuestro querido y amado rabino Ariel Groisman. Así que bueno, vamos a estar entonces reaccionando a esta tercera parte. Vamos a dar comienzo y vamos a escuchar al rabino entonces. Acá otra parte del Talmud está muy interesante, el tratado de Gitín. Onkelos. ¿Qué fue? Dijimos que legado, a ver qué pasó después, que murió, a ver qué pasó. Siguen las cosas, ¿sí? Lo que es seguro es que todas las personas, todos cuando morimos, primero todo hay varias cosas. Todos los seres humanos tenemos que saber algo. Vamos a morir. Y segunda cosa, que todos vamos a pasar por el mismo lugar. ¿Cuál es el lugar? La caja. La caja. La entrada es libre. La salida es otra cosa. Eso es la rendición de cuentas. Tenemos que rendir juicio y cuentas ante el Eterno. ¿Qué hicimos con la vida? ¿Observamos lo que nos mandó? No. Y todo es pobre igual, no hay diferencia. Rico, pobre, blanco, negro, todos vamos en el mismo lugar. Pero algunas cuentas, ¿qué pasó? Porque eso que se ejecutó acá abajo no quiere decir que el alma no tiene que tener también lo que tiene que tener. Entonces, Onkelos, conocido por todos, Onkelos fue el sobrino de Tito. Tito, bien, sabemos, destruyó Jerusalén. El sobrino, Onkelos, se convirtió al judaísmo y escribió un comentario explicativo que tiene 1800 años, tan sabio que aparece en todos los Jumash, cualquier Pentateuco aparece el comentario de Onkelos. Rashi, el famoso comentarista, 900 años después que él lo escribió hace 1800 años, lo cita todo el tiempo. Onkelos. Nos hablamos de una personalidad excelsa, era un emperador grande, era un noble. Este Onkelos, muchos lo confunden con la tira de arroz, no es bueno, quería convertirse al judaísmo, entonces lo que hizo él, esta práctica que trae acá, tenemos que después explicar cómo fue que hizo, pero invocó con espiritismo
almas de diferentes personas y preguntó, che, ¿qué onda arriba? ¿Conviene convertirse al judaísmo o no? Pues invocó a 3. Uno era Bilam, profeta de las naciones, sabemos que hizo. Otro fue mismo Jesús. Y el tercero, bueno, Tito, ¿sí? Un minuto que se me fue. Va para atrás, para adelante, ahí está. Ok. Entonces, le pregunta, ¿conviene o no conviene? Está de arriba ve todo, lo que no se puede corregir. Lo ve todo. Entonces, le pregunta, ¿qué pasa con ellos? Se da cuenta qué pasó con ellos. Interesante que cuando llega, invoca el alma de Jesús y le dice, ¿qué pasa con vos? Ahí está, arriba, ¿ven ahí? Entonces, hay que unirse con ellos, ahí está. Aunque no se fue y sacó a Jesús de Nazareno, ¿sí? O sea, de la ciudad de Nazaret. Los pecadores de Israel, ¿sí? Por necromancia le preguntó, ¿sí? ¿Quién es importante en este mundo? Bueno, etc. Entonces hay que unirse al pueblo de Israel. Dice, busquen su bienestar y no busquen su daño. Decía de arriba, o sea, ultratumba, se sigue comunicando. Decía, no le hagan daño. ¿Cuál es su castigo? De Yeshua, los pecadores de Israel están con excremento sirviendo. Porque el maestro dice, quien se burla de las palabras de los sabios es castigado con excremento sirviendo. Obviamente que esto es una alegoría de un sufrimiento muy grande espiritual, ¿sí? Dado que sacó de la boca a suciedad, así también es sancionado con suciedad. Y esto pasa todo el tiempo, no es que una vez, sigue todavía ahí. Bueno, sigue, esto está en el tratado de Titín, página 56, es un tratado que siempre se estudia la noche de Tisha B'Av, la noche de que conmemoramos la destrucción del templo de Jerusalén, conocido. Hasta acá es la historia, básicamente, ¿sí? O sea, delincuente contra todo el pueblo de Israel. Ya, ahora vamos a ver el Maimónides, que esto, lo más claro va a ser lo que viene. Hasta acá fue un Ilván clásico, desordenado, como es el Talmud. El Talmud es una cocina, es como la cocina de un hotel, está todo mezclado y todo dado vuelta. Obviamente que hay una lógica interna, pero ahora vamos a ver algo más codificado, más ordenado, que es el Maimónides, en el capítulo número 1000 de su libro, escribió la codificación de la ley oral. El Maimónides tiene 1000 capítulos exactos, el capítulo 999 y 1000 habla de esto también, pero sobre el auténtico Mashiach, o sea, el presidente del pueblo de Israel que va a liderar un proceso espiritual determinado. Y ahí distingue, identifica los pseudo Mashiach que puede haber en las diferentes generaciones y cómo distinguir auténtico de verdadero, no solamente de este, sino en general. El Maimónides cita y explica también qué pasó con él en un contexto determinado. En su libro magno, Mishneh Torah, codifica toda la ley del Talmud, ordenándola enciclopédicamente y dictaminando la ley. El Talmud no es un libro de dictámenes, es un libro de la cocina de la ley. Eso da lugar a otro dictamen, o sea, decidir cómo es cada cosa posterior a. El Talmud es la gran cocina con todos los argumentos. Es como ir, a vos te sirven un plato servido en un restaurante y vos querés ver cómo está hecho. El desaprendizaje de esto, el desarmado o la deconstrucción de la ley es Talmud. ¿Querés saber por qué esto es así? Bueno, vas a Talmud y ves, podría ser diferente, podría ser 40.000 maneras diferentes. Pero ¿por qué sale así? Bueno, eso es. Lo opuesto de esto es los posquimos, los legisladores, que es diferente, vienen a codificar, normatizar y determinar bajo ciertos parámetros jurídicos. Al día de hoy también esto existe, porque todo el tiempo la ley se está aplicando en contextos contemporáneos. Es una expertise específico dentro del mundo del rabinato, no cualquiera lo puede hacer y de cualquier forma. Él codificó toda la ley oral en 14 libros, en 1000 capítulos. Capítulo 997 y 998, leyes noágenes. Capítulo 999 y 1000, leyes de Mashiach. O sea, ¿quién va a ser, cómo identificar al presunto Mashiach? El concepto del Mashiach, la idea del Mashiach no tiene nada que ver con, como se explica en general, acá hablamos de un presidente del pueblo de Israel. No del Estado moderno de Israel, no, el presidente del pueblo de Israel, que va a liderar el pueblo de Israel a reconstruir la Israel bíblica, que incluye 90% de lo que hoy hay liberado, construir el santuario en su lugar y reconstruir todo el sistema judaico israelita como era. A partir de ahí Israel va a tener una misión universal de luz para las naciones, etc. Pero reconstruir el reinado de David literal. Literal quiere decir literal.
no alegórico, no, concreto. O sea, 15 millones de judíos observando los preceptos, cumpliendo esto con todos los poderes, ¿sí? Los jueces, el sacerdote, el rey y principalmente el ejecutivo, el poder ejecutivo va a ser Mashiach. ¿Quién no va a nombrar a Mashiach? El Mashiach es un presidente. La palabra Mashiach quiere decir designado. Melech Mashiach, presidente designado. ¿Quién lo va a designar? Obviamente que el pueblo de Israel. Pero el pueblo tiene que cumplir la ley. Si no cumple la ley, ¿qué va a designar? Igual que todos los reyes, le quita el poder y le da el poder del pueblo. El poder del pueblo. Eso es una monarquía democrática. En realidad, el monarca o rey no aplica, porque es lo más parecido a un presidente. David también no fue así. A David le quitaron el poder. Después le dio bien, pero después le quitaron. Cuando no está siendo perseguido, vamos a gobernar bien. Recordemos, el pueblo de Israel es muy rebelde, el día de hoy también. Siempre. Te va a venir aquí por la chapatada, que no existe, así funciona. Entonces, obviamente que en los últimos 2000 años, solamente sobre uno, los sabios de Israel consensuaron que es presumiblemente Moshiach. No total, presumible. ¿Quién fue? El presidente Bar Kokhba. ¿Quién fue Bar Kokhba? En el año 132, se levantó un presidente de la tribu de David, de Judá, que era presidente real. Para ser presidente, el mismo Talmud dictamina dos cosas. Tiene que tener un ejército e imprimir moneda. Las funciones básicas de un Estado moderno de hoy día. Digo, ¿se acuerdan que, lamentablemente, hasta algunas décadas acá, casi llegamos a la disgregación, justamente por eso, porque no había peligro en las fronteras, no tenés ejército para defender, no imprimís moneda, la moneda tuya no vale. Las monedas de Bar Kokhba, fíjense cómo, las monedas de Bar Kokhba están ahí. A los 2 años del rey Bar Kokhba, son las monedas que circulaban, que si él imprimía moneda y circulaba. Y tenía un ejército de 200.000 hombres. Intentó la revuelta de Jerusalén. Los sabios, especialmente a Rey Akiva, el más grande de todos, apoyó esa revuelta y fue un fracaso espectacular. 500.000 muertos, fue algo desastroso. Intentó recuperar, no pudo. Acá hablamos que el intento de liberar la tierra de Israel es parte real, no virtual, real. Entonces, sobre el único que hubo consenso que podía ser, presumiblemente Mashiach, esa es la terminología, presumiblemente quiere decir, hay como 2 escalones. El primer escalón es que presumimos que va bien, no estamos seguros porque todavía no terminó la tarea, pero tenemos que presumir porque te va a convocar a la guerra, hay que ver si es un hecho que la Torah te ordena ir o es un suicidio colectivo de un loco, de que se va real. Entonces, el Maimónides acá, describiendo quién fue Bar Kokhba, describe 4 características previas y 4 posteriores para dictaminar e identificar quién es un auténtico de un falso. Esto me parece totalmente importante y que lo sepamos. Ustedes sí pueden entrar a la página online que tenemos en Casa Noach, que es noachidas.org. Van a encontrar el libro, si lo buscan ahí para descargar, lo tienen para descargar gratis. El libro que se llama El verdadero Mesías. Y ahí están los requisitos y quién va a ser, como acá el Maimónides trae en el último capítulo, en el capítulo 1000, las leyes regulando y diciendo quién va a ser el Mashiach. ¿Cuáles son los requisitos para ser el Mesías? Acá el rabino habla de 4 cosas. ¿Qué requisitos tiene que tener para ser el Mesías? ¿Y cuáles son los requisitos que debe hacer el Mesías como tal para que se lo reconozca como tal? Cuando uno lee ese libro, empieza a ver que la historia de Yeshu no tiene nada que ver con los requisitos que tiene que tener el verdadero Mesías. El Mesías, ¿qué tiene que hacer? ¿De dónde tiene que nacer? ¿Quién tiene que ser? No aplicaba, o sea, no aplica en la vida de Yeshu. Y cuando escuchamos la verdadera historia de todo lo que él hizo y lo que no hizo, menos se aplica, obviamente. Entonces acá está hablando el rabino Groisman de eso, de cuáles son, para que nosotros los identifiquemos, que no nos comamos el sapo, como decimos acá, para que no nos volvamos a equivocar. Así que prestemos atención a esto, porque es muy clave, es clave para el futuro. No solamente esto, en general, todos los...
Entonces, bien claro, si se levantara de la casa del rey de David, bueno, de esa memoria, entonces básicamente Yamot Melech vive David, de la casa de David tiene que ser de la tribu de Judá. Esto es fácilmente documentable hoy en día en el pueblo de Israel. Existen muchas personas cuyo linaje llega hasta la casa de David. Esto existe y se puede documentar perfectamente, no es un tema ese. El primer requisito tiene que ser de la casa de David. El rabino dice, bueno, hay documentación, que hay gente que es del linaje, es comprobable. Hay gente en esta generación que es del linaje de David. Tiene que ser experto en Torah y piadoso, observador como David. Segundo requisito, experto en Torah. Su padre, o sea, no puede ser alguien no observante de la Torah. Tanto de la Torah escrita y de la Torah oral. Y compela al pueblo de Israel. O sea, lo fuerce. No lo convenza, no que tiene su predicador, no. El ejecutivo convence. Si habla mucho, no es Mashiach. Porque Mashiach no tiene que explicar nada. Si es un líder, no explica, manda. Fíjense ustedes en los líderes comunes. No tienen políticos. Tienen un grupo de comunicación, pero él lo explica. Porque si tiene que explicar, no tiene fuerza propia. No tiene fuerza. Tiene poder, no explica. Manda y la gente lo sigue. Acá tiene que compeler a todo Israel, forzarlo literalmente a observar todos los preceptos. Si no, no es rey, no es nada. Para marchar de acuerdo al camino de la Torah, y tiene éxito, o sea, transforma a todos los judíos no observantes en observantes, en nada, presumiblemente Mashiach, y comienza a librar las guerras que la Torah ordena. La guerra que la Torah ordena es la guerra de la tierra de liberación. La guerra de liberación de la tierra de Israel. Recordemos, el pueblo de Israel tiene prohibido morar en cualquier tierra, salvo la tierra prometida. Y todas las únicas guerras permitidas por la Torah para el pueblo de Israel son de autodefensa, obviamente defensa, y liberar la tierra de Israel, no ninguna otra tierra. O sea, no hay otra tierra para el pueblo de Israel salvo esto. Tiene que convencer, traer a todos los exiliados que están en el mundo, a todo Israel, unirlos de nuevo en Israel, y ahí recuperar las tierras, la guerra, está hablando el rabino. Un deber de la Torah, también en todos los libros, en el Deuteronomio. Una herencia. ¿Aunque va? Una herencia. Sí, pero la herencia tiene que ser concreta. Para ser concreta hay que, hoy día capaz que ni siquiera con guerra, con presiones internacionales, con un montón de cosas, pero tiene que lograr el efecto. O sea, es muy diferente cuando lo ves real. Real quiere decir que todos tenemos que tomar armas para liberar. Es verdad, no es un chiste, tiene que ser un comandante. De esto hablamos. Y el único que pasó fue Bar Kokhba, hasta ahora. Recordemos, el pueblo de Israel es el primero que quiere esto. El pueblo de Israel está lleno de sabios, pero ningún sabio se dijo ni profeta, pero lo tiraban por la ventana, no existe profeta. Y menos Mashiach. Ahora, no es que el pueblo de Israel no espera. 18 veces por día, 6 veces cada plegaria, de las 3 plegarias rezamos. Dice, en el pueblo de Israel nadie se dice profeta, lo tirás por la ventana, y menos Mashiach. Y bueno, lo de profeta es porque no hay profeta. Por eso nosotros que venimos de falsas religiones, los noáquidas más que nada, tenemos que prestar atención en que no existe las profecías como existe en la iglesia evangélica o en el cristianismo, que no existe el Dios me dijo. Cuando uno está estudiando con rabinos, con maestros, que vienen en una cadena ininterrumpida de Moshe hasta ahora, de maestro-alumno, 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 no existe el Dios me dijo. Dios me dijo que me tenés que dar la llave de tu auto. Dios me dijo que tienen que regalarme un terreno entre todos los hermanos de la iglesia. Bueno, o Dios me dijo que esta pareja tiene que unirse y casarse. No existe el Dios me dijo. Cuando uno escucha a los verdaderos maestros es en tal libro, tal sabio dice, este sabio escribió, Rashi, comentarista de la Torah, dice esto. No existe el Dios me dijo, o sea, no hay más profetas. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, muy claro. Que nuestros ojos vean retornar misericordiosamente a Jerusalén. Todo el tiempo. Pero no es que tiene que esperar una persona. El pueblo tiene que movilizarse para observar los preceptos. Para poder nombrar a alguien que te va a ordenar cumplir los preceptos.
Vamos al punto, ¿sí? Entonces, si tiene éxito, o sea, intenta liberar la tierra de Israel y tiene éxito, ya pasó, superó a Bar Kokhba. Construye el santuario en su lugar es el lugar, Monte Moriah, donde está ahí, donde pasó todo, donde hoy en día hay una mezquita. Pero para Mashiach, para todo el pueblo de Israel no va a ser problema eso, porque ellos mismos lo van a desarmar, viendo esto lo van a desarmar. Y colecta todo el pueblo de Israel, esto parcialmente se da, en los últimos 80 años la mitad del pueblo de Israel ya vive en Israel. A partir de ahí sí decimos que es el Mashiach que prometió el otro. Tiene que darse ese proceso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando ahora? El pasaje siguiente se anuló en la mayoría de las ediciones publicadas, desde la edición de Venecia en 1574, la primera edición de Maimónides impresa. Recordamos, Maimónides, el sabio más grande del pueblo de Israel en los últimos 800 años. Es la base para el código de leyes judía práctica, si él no tuviera éxito en este grado o fuera matado, seguramente no es el redentor prometido por la Torá. Ahí está otro contraste con la historia de Yeshu. Dice el Maimónides, si no lleva a cabo todos estos requisitos, también dice cuando recupere la tierra, hacer nuevamente el templo. Otra de las cosas en la historia, cuando Yeshu estaba, el templo estaba en Jerusalén, estaba el templo. Entonces, uno de los requisitos, fíjese, que es construir nuevamente el templo. Entonces, por eso no cuadra, no califica a Yeshu. Primero que era un rebelde, alguien que se transformó en un hereje. Y en ese tiempo estaba el templo construido. Y acá está diciendo, uno de los requisitos es que el templo tiene que ser reconstruido. Y hoy en día sí no está el templo. Y hoy en día sí hay que recuperar la tierra de Israel. Y hoy en día sí hay que traer a los exiliados de nuevo a que vivan. El rabino dice, bueno, casi ya el 80% de los judíos están en Israel. Y dice, si fracasa en esto y lo matan, no es el Redentor, no es el que iba a liberar al pueblo de Israel. ¿Qué pasó con Yeshu? Lo mataron. ¿Más claro? No hay ninguna que va a liberar, está muerto. ¿Qué va a estar? Porque va a liberar. Está muerto. Entonces, y debe ser considerado en el caso que intente, como Bar Kokhba, intente liberar, tiene todas las condiciones dificultantes, intentó y fracasó. En ese caso, como Bar Kokhba, tenemos que decir que es un rey apto, pero murió. Y Dios lo estableció para probar a muchos. Como está escrito, algunos de los sabios tropezarán para purgarle, para clarificar hasta el tiempo designado. O sea, Dios prueba al ser humano y manda a alguien que podía ser y no fue, y el pueblo se decepcionó y no sigue esperando. Una prueba de Dios. ¿Quién? Un rey apto como Bar Kokhba que fracasó. ¿Fracasó en qué? En la guerra. Tenía que hacer. Pero todo lo malo cumplió. Un rey apto, todo. Ahora, acá viene el tema. ¿Sí? Esta parte está censurada en Maimónides. Inclusive Jesús de Nazaret, Yeshu, que aspiró a ser el Mashiach y fue ejecutado por la corte, ya se habló en él en los profetas de Daniel. Los renegados de tu pueblo se exaltarán en un esfuerzo para establecer una visión, pero tropezarán. En hebreo es Meja. Los hijos de los corruptos de tu pueblo, la palabra paruch en hebreo tiene que ver con connotación sexual. Los hijos de los corruptos de tu pueblo van a levantar un estandarte y van a tropezar. O sea, no hablamos de alguien de afuera, hablamos de alguien de adentro. Entonces, ¿puede haber un error mayor que este? Todos los profetas hablaron de Mashiach como el Redentor de Israel y su Salvador, que recogerá sus dictados y los fortalecerá en la observancia de los preceptos. El líder, Mashiach, el presidente, tiene que forzar la observancia, literalmente, compeler, forzar, inducir al pueblo de Israel a observar los preceptos, colectarlo entre todas las naciones, devolver sus tierras para desarrollar todo el sistema judaico, el sistema de la Torá. ¿Qué hizo este en cambio? En contraste, él causó que los judíos sean matados por la espada, no que vivan, sino al revés, con todas las cruzadas, etc. Sus remanentes ser esparcidos y humillados, en vez de colectarse la tierra de Israel, humillados y esparcidos, en pogroms, etc. Que la Torá sea alterada, o sea, no cumplir la Torá, sino alterar la Torá, cambiarla, y hacer equivocar a la mayoría del mundo haciéndonos servir a otros dioses anteriores. Todo lo opuesto. O sea, no hay cosa más opuesta que esto. Lo opuesto, no lo diferente, lo opuesto absolutamente. Ahora, ¿por qué Dios permitió esto? Al fin y al cabo, el pueblo de Israel, literalmente millones de personas fueron a la guerra por esto.
Pero el pensamiento del creador del mundo no está al alcance del hombre captarlo, pues sus maneras no es de otra manera, ni sus pensamientos, nuestros pensamientos. Y todos los hechos de Jesús de Nazaret y el ismaelita, Mahoma, quien se levantó después de esto, o sea, otro falso mesías, no son sino para enderezar el camino hacia el rey Mashiach, para la mejora del mundo entero, para servir a Dios unido. O sea, Dios permitió como un caballo de Troya. Esto fue negativo como vimos. ¿Por qué Dios permitió como un caballo de Troya? ¿Qué es un caballo de Troya? Que viene incrustado. ¿Cómo viene incrustado el tema? Obviamente que en la época del Mashiach auténtico, Dios va a transformar a las naciones para que sirvan a un solo Dios, etc. ¿Cómo esto ocurrió? El mundo entero ya se ha llenado del tema de los supuestos Mashiach, así como la Torá y los preceptos se extienden estos conceptos a islas lejanas y muchas naciones espiritualmente insensibles. O sea, Dios permitió el caballo de Troya para que se expanda la idea de la Torá y de que existe recompensa y sanción y que existe Dios y que la Torá va a ser reconstruida a través del Mashiach, etcétera, etcétera. Ahora, algunos de ellos dicen, estos preceptos eran verdad, pero caducaron un tiempo y no son aplicables para siempre. Ellos dicen que la Torá se abolió. Obviamente que va en contra de los fundamentos del monoteísmo, fundamentos del lunar 9. La misma Torá dice que claro, es para siempre, no para cuando. Otros dicen hay conceptos ocultos en los preceptos y no deben cumplirse de acuerdo a la explicación que se aplica en el Islam, etc. Okay. Cuando se levantará el rey Mashiach auténtico, tendrá éxito, se elevará y se enaltecerá. De inmediato, todos en el mundo recapacitarán y sabrán que fue una mentira que le daban a sus padres. O sea, es como una preinstalación. Vieron que en los celulares hay preinstalado. ¿Para qué? Para que no sea algo nuevo. Ya tenés preinstalado. Te tocas y se baja un poquito del programa y ya arranca. Acá también está preinstalado en toda la humanidad que existe algo de Torah, que existe algo Mashiach. Conceptos diferentes, pero está preinstalado. Cuando venga el auténtico Mashiach no va a ser algo extraño. Se sabe, bueno. Acá el rabino dice algo muy interesante, que es con el tema del caballo de Troya. Sabemos que, bueno, los espartanos hicieron un caballo con los barcos que habían dejado en la costa de madera gigante, y los de Troya creyeron que era una ofrenda, la metieron dentro de la ciudad y ahí quedó. Y de esa forma pudieron entraron a la ciudad y se llevaron una sorpresa. El caballo de Troya está lleno de soldados, de guerreros, y así fue como fue destruido Troya, como fue dominado. Y de esta forma lo compara con respecto a por qué Dios permitió esto que pasa en el mundo. Era para instalar la idea de que hay la idea de los preceptos, también ahora los preceptos universales, los 10 mandamientos, que hay un Dios y que hay un Mesías. También instalar el tema del Mesías. Dice, cuando venga el verdadero Mesías, lo único que se va a hacer es decir, bueno, hay un solo Dios que ya se conoce, que es el Dios de Israel, y el Mesías verdadero es este. Se desenmascara al falso Mesías y ya sabemos cuál es el Mesías verdadero. Es un poco la historia, lo que estamos viviendo nosotros ahora. La mentira y toda la verdad. Y que sus profetas y sus antepasados confundieron, tal como lo dice Jeremías 16:19, que las naciones van a reconocer que heredamos mentira. Básicamente, como termina el libro maravillosamente diciendo el Maimónides, que en la época del Mashiach auténtico el mundo se va a llenar de abundancia, de alegría, de todas cosas buenas, y por eso no va a haber ni hambre, ni guerra, ni envidia, ni competencia. Siempre el mundo se debatió o entre abundancia y escasez. Cuando hubo escasez de todo, de recursos, de libertad, de territorio, derivó en hambre y guerra. Pero hay momentos donde no hay escasez, hay abundancia, y también el ser humano tiene envidia y competencia. La época del Mashiach va a ser tan abundante de todo que no va a haber ni envidia, ni competencia, ni hambruna, ni guerra. ¿Para qué? Para que el ser humano esté absorbido de la dignidad. El mejor modo que Dios tiene para que no nos preocupemos de las cosas materiales es que haya abundancia para todos y la gente se dedique especialmente a conocer a Dios. Eso va a ser la época del Mashiach, que ya estamos muy pronto de acuerdo a todas las señales. Pero bueno, esto es un... Dice que bueno, que la era de Mashiach todo va a ser abundante, todos vamos a tener lo que queremos. Entonces el ser humano va a estar dedicado a las cosas espirituales. Y eso es lo que viene, la nueva era que viene, la inteligencia artificial, el avance de la medicina, todo lo que se está preparando para vivir esta era,
que va a ser tremendo. ¿Para qué? Para que el hombre busque más espiritualidad y se acabe el ego del ser humano. El ego del ser humano, porque si hay hambre en algunos países, si hay hambre en alguna región, si hay pobreza, es porque el hombre es egoísta. Se tiene que acabar el ego y sobraría alimento para todo el mundo. Acá tenemos en nuestro país, Argentina, que se la ha llamado el granero del mundo en algún tiempo, para alimentar prácticamente a todo el planeta. Entonces un solo país puede dar eso, pero por el egoísmo del hombre, esto no se da. Hay mucho en pocas manos, pero eso se va a terminar. Y también cuentan los sabios que en la era de Mashiach, todo lo que es material y todo el bienestar va a ser como el polvo. Uno no le va a dar importancia, es como el polvo. Si yo toco la mesa, este escritorio que tengo acá al frente mío, si no fue limpiado hoy, ya tiene un poquito de tierra. Y hay tierra en todos lados, usted la va a ver, la tierra, el polvo, va a ser como el polvo. No le vamos a dar importancia como hoy. Hoy andamos todos atrás, corriendo atrás de ¿qué? De lo material. Pero en ese tiempo no, porque se va a acabar el ego del ser humano y todos van a tener bienestar. ¿Para qué? Para acercarse y solamente dedicarse a conectarse con la fuente divina que es Dios. Un poco el tema que abordamos hoy. Ahora quedo disponible para preguntas, consultas, comentarios de este tema o lo que quieran. Aplausos por favor. Bueno, así finaliza el video del Rabino Groisman. Después él se quedó respondiendo algunas preguntas, también es muy interesante. Hemos llegado al final de esta enseñanza del Rabino Groisman. Le agradecemos, que Dios le bendiga, que Dios lo guarde, que Dios le dé más sabiduría. También lo pueden seguir ustedes en el canal Luz de la Torá. Van a encontrar grandes enseñanzas y está bueno que usted pueda compartir, difundir todo lo que es el monoteísmo de la Torá. Pasamos del nacimiento hasta la muerte y posmuerte. ¿Y quién va a ser el verdadero Mashiach? Vamos a grabar en poco tiempo un video de que hable de cuáles son los requisitos para ser el verdadero Mesías, y ahí nos va a quedar mucho más claro todavía la historia. Acá vimos quién fue Yeshu y al final termina por qué Dios permitió que pase, y ahí vimos que era para instalar en todo el mundo, para que se desparrame en todo el mundo que existen los mandamientos, que existe el Dios de Israel y que también existe un Mesías. Pero cuando venga el verdadero se va a desechar al falso y va a quedar ya el concepto de Dios, el concepto de creación, el concepto de preceptos, el concepto también de los 7 preceptos universales y también del Mashiach. Ese fue el propósito y sabemos que todo lo que allí nace, todo es para bien. Damos gracias a Shem por una sesión más de reacciones de Casa Noach, y le invito que si no lo has hecho, que nos des un like, que te suscribas a nuestro canal, que active la campana para cada vez que nosotros subamos un video te esté llegando. También te pedimos que estés difundiendo y que estés compartiendo este video con familiares, con amigos, en tus redes sociales. De esta forma nos vas a estar ayudando a difundir la Torá y los 7 preceptos universales. Así que gracias a todos y nos vemos pronto en el próximo video. Chau.